Saludo a esta hora al doctor Carlos Valdés, que fuera director de Medicina Legal. Por supuesto, no tiene nada que ver con este caso, no sabe del caso en concreto, no tiene por qué saberlo, dejó la entidad ya hace tiempo, pero técnicamente nos puede ayudar a entender qué pasa. Doctor Valdés, gracias por estar en 6 AM. Buenos días. Muy buenos días para usted, su mesa de trabajo y todos los oyentes. Lo primero es que técnicamente en Colombia se hace como en Naciones Unidas, que nos indicaba Cristina, nuestra compañera, de que cualquier resto se puede llamar cuerpo, o eso en Colombia no funciona esa terminología. No, sí, el término más apropiado es cadáver esqueletizado, ¿no? Nosotros tratamos de evitar la denominación de resto, porque eso es algo que sobra, el término resto es algo que sobra, y la denominación correcta sería un cadáver esqueletizado, ¿no? Así es como los denominamos nosotros los forenses. Un trozo de hueso, una parte de un fémur, una quijada, una mandíbula, ¿cómo la llamarían? Sí, sigue siendo un cadáver, sigue siendo un cadáver. Sigue siendo un cadáver, en ese caso precisamos fragmento de cadáver o segmento de cadáver esqueletizado. ¿Usted alguna vez ha tenido referencia o antecedente del almacenaje, pues lo digo de esa manera con respeto porque no sé de qué otra, del almacenaje de miles de cuerpos en algún sitio en Colombia, en algún hangar, en alguna bodega, en alguna parte? No, mire, la noticia como se presenta, que yo la leí anoche, que me parece pues absurdo, porque eso no puede ocurrir. Esa noticia tiene unos elementos que no son posibles. Primero, porque desde cuando yo estaba de director, que duré 8 años de director en el instituto, se crearon unos repositorios, eso se llaman repositorios. Se crearon repositorios precisamente para que cuando se exhumaban, se hacían exhumaciones, por ejemplo, en cementerios, en fosas clandestinas, y la fiscalía, el personal de la fiscalía, la policía judicial, recuperaba los cuerpos esqueletizados. Estos, antes de ir a los laboratorios de antropología de genética, se iban a cuidar bajo la administración del instituto. Se llamaban repositorios. Esos repositorios se crearon con ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ayudó a financiarlos, en varias ciudades del país, en donde era, por ejemplo, en Tumaco, en Quibdó, en Villavicencio. Bueno, en varias ciudades, ahorita en este momento no me acuerdo, pero fueron en total como unas 6 ciudades, en donde se construían repositorios que son técnicamente hechos para que el cuerpo esqueletizado se preserve. Ahí la mayor evidencia que uno cuida es el ADN, porque finalmente pues todos irían para análisis genético. De tal manera que esos repositorios se crearon. Punto 1, el instituto no tiene por qué almacenar en bodegas. Punto 2, cuando el instituto recibe un cuerpo, porque recordemos que el instituto no tiene funciones de policía judicial, el instituto per se no exhuma, ningún funcionario del instituto exhuma, eso porque eso son funciones de policía judicial. Cuando el instituto recibe los cuerpos, los recibe de una autoridad. Y entonces, a partir de ese momento, sea una autoridad policial, en este momento la Policía Judicial o la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a partir de ese momento, el Instituto implementa unas normas de 1, bioseguridad, y 2, cadena de custodia, de la cual la entidad que entregó los cuerpos debe estar enterada. O sea, si los cuerpos hubieran sido entregados por la Policía Judicial, pues la Policía Judicial debe saber dónde están y en qué condiciones están. Se llama cadena de custodia. Y tercer punto, hay un control estricto sobre la ubicación de los cuerpos, porque a esos cuerpos esqueletizados se les coloca unos chips que son electrónicos, que es sencillamente casi que parecido, para que los escuchas me entiendan, como cuando uno va a un almacén, toma una prenda de ropa y esa prenda de ropa tiene un chip que al salir del almacén suena. Pues bien, todos los cuerpos tienen un chip
que permiten, sin tener que entrar a contarlos, todo eso, que permiten detectarlos y saber el número de cuerpos que permanecen allí para garantizar que ningún cuerpo se extravíe. Esas son medidas de seguridad que tiene el Instituto de Medicina Legal y que fueron diseñadas, implementadas en mi administración. Y que eso se hizo con apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja. De tal manera que el instituto en todo momento tiene un balance de todos los cuerpos que están bajo su administración. Además, todos esos cuerpos se les toma muestras para genética y se almacena ese perfil genético en la base de datos de cadáveres en condición de no identificados. Doctor Valdés, es que la verdad esa historia, ese informe, esa noticia, ese titular, pues es una locura. Uno por donde lo vea no le encuentra como lógica. ¿Usted alguna vez en sus años en medicina legal, que fueron tantos, que conoce perfectamente cómo funciona todo este diálogo con la muerte, con la conservación, todo lo demás, había escuchado que en alguna parte del aeropuerto El Dorado, no sé, que es que era un cementerio Muisca, pues no sé, ¿hay cuerpos? ¿Alguna vez eso lo había escuchado? Sí, una sola vez y sí llegó. Es que sucede esto, mire, internacionalmente se venden cuerpos que van dirigidos, por ejemplo, cuerpos. En esa ocasión, la noticia que nos llegó fue esto: había llegado 2 cabezas me parece que eran de Japón, importadas, porque la habían importado la Sociedad de Otorrinolaringología. Habían llegado 2 cabezas y claro, vino la alarma. Entonces nosotros fuimos. ¿Qué es lo que sucede? Que en algunos lugares del mundo los cuerpos son donados o vendidos y son tratados para estudios, para generar estudios. Y esos cuerpos se pueden vender incluso internacionalmente. En esa ocasión, la Sociedad de Otorrinolaringología había importado, si no estoy mal, 1 o 2 cabezas, una cosa así, y llegaban. Pero eran cuerpos ya tratados, ¿no? Como los mismos cuerpos que trae aquí a Colombia un museo, ¿no? Que son cuerpos tratados, son cuerpos ya que no ofrecen ningún riesgo biológico ni nada. Pero esa es la única vez que se presentó y eso fue en el año, creo, 2012, si no estoy mal. Doctor Valdés, yo recuerdo hace unos años también que se habló en Bucaramanga de 5.000 cuerpos de desaparecidos de los que nadie daba razón. Ahora sale esta historia de los 20.000 cuerpos. ¿Qué tan real es que en Colombia existan, mejor dicho, qué tanto es la magnitud real de restos de desaparecidos que estén en cementerios o en lugares de Colombia que no se hayan reconocido? Sí, mire, esto es alto. Mire, la verdad es que las cifras por ejemplo, las estadísticas que tenemos en el Instituto de Medicina Legal o que tienen ONGs o que tiene la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas son estadísticas que más o menos coinciden y están alrededor de 100 o 120.000 personas denunciadas como desaparecidas. Ahora bien, en Colombia hay una gran cantidad de cementerios oficiales que no han registrado la inhumación de muchos cuerpos en los últimos 60 años, que son la época del conflicto. Pero sumado a eso, cada vez nos enteramos, digo nos porque los forenses nos enteramos, yo sigo en el ejercicio de los forenses nos enteramos de la existencia de fosas clandestinas. Y es que la violencia en Colombia, que supera los 60 años, la violencia en Colombia ha dejado una gran cantidad de secuelas de muertos que no fueron registrados. Sumado a eso, los enterramientos que se hicieron tanto en cementerios que dependían de la curia o dependían de las alcaldías, que tampoco fueron registrados y que obviamente pueden corresponder a las personas que están desaparecidas. Por eso desde hace muchos años la comisión de búsqueda, de la cual hace parte Medicina Legal, hace parte la Fiscalía, las organizaciones de personas desaparecidas como ASFADES, la comisión de búsqueda está en esa labor de integrar la información de todas las entidades y de aprobar los planes
para la búsqueda, la recuperación, los análisis y la identificación de los cuerpos. Bueno, nos va a tocar una comisión de búsqueda para encontrar a la funcionaria de Naciones Unidas y que nos explique. Doctor Valdés, muchas gracias, muy amable. Bueno, ha sido un placer.